Ok, pues seguimos con la serie de Peleando por Ellos y recordemos que el domingo anterior que nos compartió César y Lau, pues hablaron acerca de lo importante que es tomar buenas decisiones. Y hoy les queremos hablar de una decisión que puede marcar un nuevo comienzo en nuestras familias. Así que vamos a hablar acerca del rey Josías. A lo mejor muchos ya conocen la historia del rey Josías. Está en Segunda de Reyes 21:15 al 23:30. Lo puede leer detenidamente en su casa, ¿sale? Ahora, el rey Josías, antes de llegar hasta el rey Josías, vamos a ver un poco del contexto que había pasado antes de llegar con este rey. Y recordemos que primero reinó el rey Saúl, pero él no agradaba a Dios en sus caminos y entonces Dios lo quita y pone a David. Después de David, su hijo Salomón empieza a reinar sobre el pueblo de Israel, pero tampoco hizo lo bueno delante de Dios. Ahora, después de Salomón, su hijo Roboam toma el trono y entonces tampoco hace lo bueno delante de Dios. Después de Roboam siguieron otros reyes hasta llegar al rey Josías. Y el rey Josías era un niño de 8 años, nos dice la Biblia, y cuando él empezó a reinar, y que siendo tan pequeño, él tenía la mejor intención de que su reino fuera un reino de bien. Pero, ¿qué pasó en los tiempos de Josías? Esta historia está en Segunda de Reyes 21:24 al 22, 1 y 2. Y nos dice la Biblia que cuando empieza a reinar Josías a los 8 años y después pasan 10 años, Josías manda a unos reconstructores a hacer modificaciones al templo de Dios. Y mientras que ellos estaban ahí reconstruyendo el templo, se encuentran con la palabra, con el libro de la ley que había sido extraviado por muchos años. Entonces, cuando él lo encuentra y lo empieza a leer, se da cuenta de la situación en la que estaban viviendo actualmente el pueblo de Israel, viviendo en desobediencia, viviendo lastimados, heridos, viviendo en una decadencia moral, viviendo mal delante de Dios, no obedecían la palabra de Dios. Entonces, nos habla la Biblia que es hasta cuando Josías lee el libro de la ley que él se da cuenta de todo esto. Fueron abiertos sus ojos y se dio cuenta que realmente estaban mal y que no solamente habían ido a otros lugares y en esos lugares estaban levantando otros ídolos que no era agradable ante Dios, sino que lo más importante que él detectó es que había arraigado en su corazón pecado, es que en su corazón estaba algo mal en el pueblo de Israel. Y nos habla también de que las consecuencias de haber abandonado al Dios de sus padres eran terribles. Y en Segunda de Reyes 22:11, si gustan acompañarme, dice en la versión Reina Valera: y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Y cuando Josías se da cuenta de qué situación estaban viviendo, era tanto su dolor y que su corazón se partió en dos viendo cuál era la situación que estaban viviendo. Por eso aquí la Biblia dice, rasgó sus vestidos, estaba lleno de dolor, estaba lleno de desesperación por hacer algo a favor del pueblo de Israel. El libro de la ley, antes llamado, la Torá, es el que regía los estatutos y la vida del pueblo actual para que ellos siguieran y obedecieran lo que Dios le había dejado a Moisés. Entonces, Josías, al darse cuenta de esto, es increíble que cuando lee la palabra de Dios, llega a un conocimiento pleno de cuál era la dimensión del problema que estaba asolando el pueblo de Israel.
Josías se dio cuenta que habían quebrantado el pacto que hicieron con Dios y esto conllevó a consecuencias serias. A partir de ese conocimiento, Josías toma medidas radicales y extremas. El libro de la ley fue su guía que le indicó claramente cuál era el problema de Israel, su reino, y qué debía hacer él como rey para agradar a Dios y traer sanidad a su reino y traer restauración a su reino. Entonces Josías dijo, ¿qué voy a hacer ahora? Ahora ya tengo conocimiento de la palabra, ahora ya tengo conocimiento de qué es lo que le agrada a Dios y ahora ¿qué voy a hacer? Pues Josías tomó la decisión de aplicar medidas extremas, medidas que iban a beneficiar al pueblo de Israel. Una de ellas fue que leyó el libro de la ley frente a todo el pueblo para que así se diera él cuenta que todos tenían conocimiento de lo que a Dios le agradaba, de lo que Dios había dejado en este libro de la ley. Hizo pacto con Dios y se comprometió ante él a seguir todo lo escrito de ese libro. En Segunda de Reyes 23-25 nos dice esto: no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Imagínense que eso se diga en la historia de nosotros. Después de ser impactados por el libro, después de ser impactados por obedecer a Dios, imagínense que se diga, no hubo otro como César, ¿no? En toda la historia. No hubo otro como Dana, ¿no? Como hija en toda la historia, por haber obedecido la palabra de Dios. Y hoy nuestro reino, que es a lo que nos queremos centrar, es nuestra casa. ¿Qué existe en nuestra casa que no está bien como hijos y como papás? Hemos herido como hijos a nuestros papás. Papás, ustedes nos han herido estando ahí en nuestras casas, porque fíjese que la Biblia nos habla de cómo pueden instruir a los hijos y los hijos cómo podemos obedecer y honrar a los padres. Y es por eso que el día de hoy nuestro reino, nuestro centro va a ser nuestra casa. Esta historia nos muestra dos perspectivas. Una, donde reyes desobedecieron y vivieron en desobediencia a la palabra de Dios. Y otra, del rey Josías, donde él decide, como escuchamos la predicación del domingo pasado, el rey Josías decide que la palabra de Dios iba a ser su dirección, que la palabra de Dios iba a marcar un antes y un después, iba a iniciar un nuevo comienzo. Y así hemos titulado esta prédica, este tema, un nuevo comienzo. Y no bastó con una buena intención del rey Josías en querer que la palabra de Dios marcara, sino que tuvo un encuentro con Dios, un encuentro real con la palabra, un encuentro con Dios como hijo, porque la historia nos narra que Josías empezó a ser rey a la edad de 8 años, pero fue 10 años después, cuando él tenía 18 años, jóvenes atentos, cuando él tiene un encuentro personal con Dios y decide que bajo su dirección establecer su reinado. Por cierto, Josías en el hebreo significa Yahvé sana, y trajo una sanidad al reinado después de que reyes anteriores habían destrozado, habían maltratado, habían herido. Imagínate cómo estaba el pueblo con esos reinados, con esos reyes que no supieron guiarlos, que no estaban bajo la dirección de la palabra de Dios. Era un pueblo herido, era un pueblo maltratado, pero llegó Josías, se encuentra con Dios, se encuentra con la palabra de Dios y empieza a ver un nuevo comienzo. Queridos hermanos, jóvenes que me están escuchando, hoy quiero hablarte también desde una posición de hija.
y abriendo nuestro corazón respecto a situaciones familiares que hemos vivido también y respecto a decisiones que como hijas hemos tomado para iniciar nuevos comienzos. ¿Puedes repetir conmigo? Mi reino es mi familia. Otra vez, mi reino es mi familia. Muchas veces dentro de este reino, dentro de la familia, hay heridas y destrucción de padres a hijos y de hijos a padres. Quiero nombrarte algunas situaciones que he identificado como hija de los padres, de heridas de los padres hacia nosotros. Padres digan, ouch. Vivimos entre padres ausentes, pasivos, desinteresados, apáticos de la vida de sus hijos. Vivimos entre padres que siguen viviendo en un pasado no resuelto, con heridas en su corazón, con falta de perdón hacia otros y hacia ellos mismos. Heridas provocadas por actitudes que no han tomado la decisión de resolver y de entregárselas a Dios. Tenemos este libro maravilloso, el cual nos confronta. Hay actitudes en nuestro corazón y este libro maravilloso nos confronta con esas actitudes, pero además nos da una esperanza, que el Señor puede sanar esas actitudes y esas heridas en nuestro corazón como padres. Pero también hijos digan, ouch. Como hijos hemos castigado a nuestros padres y los hemos herido con nuestro silencio. No les hablamos estando dentro de este reino, dentro de esta casa, los castigamos con nuestro silencio, los ignoramos también, exponemos sus errores o fallas públicamente. No está mal que hablemos de las situaciones que vivimos en casa, pero sí buscar la persona que sabemos que puede edificarnos con un consejo y saber qué dice la palabra de Dios acerca de esa situación. Los exponemos en redes sociales, actualmente tenemos esta disponibilidad y ahí exponemos, ¿no? Les mandamos indirectas incluso, ¿no? O a veces ellos ni tienen Face, pero ya enteramos a nuestros amigos que soy víctima de una circunstancia en la que mi papá no me escucha, no me ve, etcétera, ¿no? No, sino que tenemos que saber a quién acudir, saber que nuestro Dios va a darnos el mejor consejo y va a sanar esas heridas. Joven, no somos víctimas de circunstancias, tú y yo tenemos a un Dios poderoso, poderoso para sanar cualquier y marcar un nuevo comienzo. También les hemos faltado al respeto, los hemos deshonrado, hemos limitado el afecto físico, ya no los abrazamos. Creo que mientras más adultos somos, menos abrazamos y menos decimos te quiero. No somos hijos de Dios y tenemos el amor de Dios que es inagotable en nuestros corazones para empalagar a nuestros padres de ese amor, de ese perdón y de esa sanidad. El corazón de los hijos, y así de esta manera el corazón de los hijos va distanciándose cada vez más. Pero hoy quiero darte una buena noticia. Jesús sana y quiere sanar esta relación de hijos a padres y de padres a hijos. Malaquías 4:6 de la Nueva Versión Internacional dice: Él hará que los padres se reconcilien con los hijos y los hijos con los padres. Como hijos, tú y yo tenemos la necesidad de ser sanados y libres. Necesitamos tener un encuentro con Dios y así como Josías lo tuvo, todo cambió. Su reinado fue nuevo y hubo un nuevo comienzo de perdón y de reconciliación. ¿Sabes? Donde se revela, hijos, quién realmente somos, es en nuestra casa. La casa de nuestros padres, ahí es donde se revelan nuestras actitudes, nuestra forma de ser, es en esa casa.
Quiero contarte cómo decisiones que mi hermana y yo hemos tomado respecto a la relación con nuestros padres nos han bendecido. Hace pocos años, cuando yo estaba regresando de la universidad, llegué a comer, mi mamá estaba sentada en un sofá y ella empieza a llorar y empieza a contarme situaciones de las cuales ella se sentía culpable. Anteriormente yo sentía un enojo en contra de mi mamá, pero no sabía por qué. Hay heridas profundas en nuestro corazón que a veces no sabemos en qué momento se generó, pero el Espíritu Santo revela esas heridas y entonces en ese momento ella empieza a contarme, yo dejo de comer y me acerco con ella y entendí lo que espiritualmente estaba sucediendo. Entendí también que ahí estaba la raíz de ese enojo en contra de mi mamá. Entonces yo le digo, mamá, yo te perdono, pero también el Espíritu Santo me hizo decirle, pero es importante que tú te perdones. Terminamos orando, terminamos abrazándonos y esa relación ha mejorado. En mi familia seguimos mejorando, el Señor ha traído sanidad, padres a hijos, hijos a padres y hemos visto nuevos comienzos. Padres e hijos necesitamos pedir perdón. Pedir perdón no es debilidad. A veces culturalmente parece que el hecho de que me acerque, dé un abrazo, pida perdón, significa que soy débil y no es así, es una mentira. La palabra de Dios nos enseña que el perdón es poderoso y el primero en darnos ese ejemplo es Jesús, es nuestro Dios. Mi hermana y yo hemos tomado también la decisión de amar a mi mamá. Ella le cuesta a veces también esta relación de padre a hijos, pero la amamos, la abrazamos, la empalagamos y ella ha ido también cambiando ciertas situaciones o comportamientos hacia nosotras. Sabemos que no tenemos padres perfectos, ¿verdad? Y tampoco como hijos somos perfectos. Jóvenes y jovencitas, necesitamos ser como Josías, vivir a la luz de la palabra de Dios, poder escudriñarnos a nosotros mismos y pedirle al Espíritu Santo que nos revele aquella herida profunda provocada a lo largo de nuestra vida que requiere reparación y de aquellas cosas que están mal en nuestro corazón. Billy Graham dijo, sé que Jesús nos ama tal y como somos, pero nos ama demasiado para no dejarnos igual. Como hijos, decide pensar de acuerdo a la palabra de Dios. Efesios 4:23 de la Nueva Traducción Viviente dice que dejemos que el Espíritu renueve nuestros pensamientos y actitudes. Efesios 5:1 y 2 dice, por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos, vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Jesús es el mejor ejemplo de hijo y Jesús también es el mejor ejemplo de padre. Jesús es el modelo de hijo que yo quiero imitar. Lucas 2:51 y 52 dice que Jesús obedeció a José y a María. Es el mejor ejemplo que podemos tener y fue creciendo en gracia para con Dios y para con los hombres. Jesús vivió en obediencia a sus padres y algo que también aprendí y quiero compartir con ustedes como hijos, jovencita, obedezcamos a nuestros papás totalmente, inmediatamente y alegremente. Es el acróstico TIA, totalmente, inmediatamente y alegremente. Efesios 6:1, 2 y 3 dice, honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Los significados de honrar que yo encontré son los siguientes: dar un alto valor a alguien,
dar un trato especial, y el que más me encantó fue ponerle una corona a alguien. Eso es honrar. Creo que tanto niños y jóvenes necesitamos ver a nuestros padres como Dios los ve. Como hijos e hijas, la palabra de Dios nos enseña que debemos amar, respetar y honrar a nuestros padres. En una ocasión, recuerdo que César estaba predicando precisamente acerca de este tema con jóvenes, y algo que trajo paz a mi corazón y claridad a mi corazón fue que él dijo: honrar a tu padre y a tu madre significa honra a su persona, no sus acciones. Eso trajo mucha claridad a mi vida, porque muchas veces como hijos tomamos la excusa de decir, por las acciones de mi padre, él no merece que lo respete, él no merece que lo honre, él no merece que lo obedece, y caminamos bajo esa excusa, y la palabra de Dios no es así. Honra su persona, honra la persona de tu padre, honra la persona de tu mamá, y miremos a nuestros padres como Dios los ve. Muchas veces las acciones de nuestros padres no nos gustan o nos lastiman y lo tomamos como excusa. Y como les digo, eso no tiene que ser así. Tenemos que colocar un manto de dignidad sobre nuestros padres, un manto de honra y un manto de amor. Como hijos e hijas, determinemos en nuestro corazón honrar a nuestros padres, amarlos, abrazarlos, respetarlos, no fijando nuestros ojos en sus acciones, sino en ellos como personas, como hijos de Dios, amados, perdonados. Y es necesario que se levante una generación de jóvenes que en medio de los errores de sus padres nos atrevamos a honrarlos. Amén. Bien, muy bien. Ahora, queridos papás, voy con ustedes. La serie se llama Peleando por ellos, no peleando con ellos. Hijos, también la serie se llama Peleando por nuestros papás, no peleando con nuestros papás. Y es que es Dios tan padre y tan bueno que quiere familias sanas, que quiere una relación sana de hijos a padres y de padres a hijos. Si tú estás ahí como hija y no está aquí tu papá y no está tu mamá tal vez, pero viene a tu mente alguna situación que quedó atorada en el corazón y que no pasa y que no se la permites y que no lo vas a perdonar o los papás a sus hijos, es tiempo de ver lo que la palabra de Dios, lo que la instrucción de Dios nos dice, lo que el Espíritu Santo nos quiere llevar a hacer es a restaurar y sanar nuestra familia. Y este tiempo de contingencia, yo no sé para ustedes en su casa, pero para nuestra casa, su casa, fue un tiempo muy grato delante de Dios, fue un tiempo tan especial, porque mientras que Adri se iba y trabajaba y yo también salía y trabajaba, se quedaba mi mami solita, pudimos notar que este tiempo entre las tres fue un tiempo especial que Dios usó para sanidad, para restauración, para que se quitaran todas aquellas heridas, todo aquel dolor que luego permitimos como hijos en nuestro corazón, como padres que piensan que no van a resolver ese pasado. Yo no sé qué tanto ustedes puedan recordar y no se puedan perdonar, pero es tiempo que decidan en el nombre de Jesús resolver ese pasado y que permitamos y permitir en nuestra familia que Dios sane y restaure nuestro corazón. Eso es importante para que, te pregunto a ti, papá, ¿conoces las necesidades, las carencias? ¿Conoces cómo se encuentra tu hijo emocional, mentalmente, espiritualmente? ¿Solamente te preocupas por lo material? Porque no es así. Nosotros como hijos no solamente requerimos de lo material, que llega a caer solamente en algo superficial. Necesitamos que ustedes como padres se acerquen a nosotros y nos den la guía que viene de Dios,
y ustedes la tienen. Nosotros no estamos en el tiempo de Josías, la palabra de Dios no está extraviada, la tenemos a la mano, la tenemos incluso hasta en nuestro celular y podemos permitir ser guiados por esa palabra de verdad, por esa palabra de consuelo y también que creen que no estamos solos, tenemos al Espíritu Santo para que como hijos podamos permitir que Él nos guíe y como padres puedan permitir la instrucción para cómo criar a sus hijos. Y te voy a decir algo bien fuerte que anduve buscando, y esto está en Génesis 7:1, y dice, conocemos la historia de Adán y sus hijos. Notamos que sus hijos sufrieron las consecuencias de la desobediencia de sus padres. A diferencia de Noé y sus hijos, que recibieron el beneficio de un padre que obedeció a Dios. ¿De qué lado estás, papá? ¿Del lado de Adán o del lado de Noé? ¿Quieres bendición para tus hijos, bendición para tus generaciones? Hijos, también queremos bendición para nuestras generaciones. Tenemos la clave, obediencia a la palabra de Dios, obediencia a Dios. Y yo le quiero agradecer a Dios porque nosotras no tuvimos un papá, no creció con nosotras, pero gracias a Dios desde la edad de 3 años nosotras pudimos, mi mamá nos llevó a la iglesia a Monte de Sión y pudimos encontrar papás espirituales, pudimos encontrar también mamás espirituales. Y yo te quiero decir también a ti que nos estás viendo joven, adolescente, que tal vez no tengas un modelo de papá y mamá en casa, pero en la iglesia hay muchos que quieren ser nuestros papás espirituales, que están ahí orando por nosotros, que están para darnos un consejo y tú puedes acercarte a ellos. En nuestro caso también César y Lau han sido de gran bendición para nosotras como hijas porque hemos encontrado consejo, porque hemos encontrado un abrazo en tiempos de dolor o de necesidad. Y te voy a comentar algunos propósitos de padres que encontré. Y el primero es proveer un modelo visible del Padre Celestial. Imagínate la tarea que tienen como papás. Proveer un modelo visible del Padre Celestial. Dios planeó a la familia para que nos enseñara de una forma tangible acerca de Él mismo. Y esto está en Hebreos 12:5 y 11:7. La otra es glorificar a Dios, formar vidas para la eternidad. El objetivo es producir un carácter bueno y justo en ellos para que Dios sea glorificado. Esto está en Hebreos 12:9. La siguiente es dar gozo a los padres. En toda la Escritura, los hijos son presentados como dones de Dios. La siguiente, proveer las necesidades de los hijos, y esto no se limita a lo material. Esto significa proveer una buena educación para su desarrollo mental, dar amor y aceptación incondicional para su desarrollo emocional y enseñarles a los hijos de Dios, enseñarles a ellos, a los hijos, la palabra para su desarrollo espiritual. Y la última es dar crianza e instrucción, que está en Proverbios 6. Papás, necesitamos que tomen el lugar en nuestras casas. Mamás, necesitamos que tomen su lugar, el lugar que Dios les dio, con la instrucción que Dios les deja aquí en su palabra y tomen su lugar. Necesitamos papás y mamás sanas y necesitamos una relación de hijos y padres y de padres a hijos sanos. Es mejor ser un padre de unción, viviendo una relación con Jesús y a través de Él, de su palabra y con la ayuda del Espíritu Santo, ser un verdadero padre. Yo a diario convivo con papás, no les voy a decir que con muchísimos, porque lamentablemente de un 100% de alumnos que tenemos en la escuela,
el 10% de los papás son los que van a preguntar cómo van sus hijos, qué aprovechamiento tienen, cómo se comportan y que están ahí al pie del cañón preguntando cómo van sus hijos. Entonces, esto es muy lamentable para mí. He visto cómo papás lloran quejándose de sus hijos y he visto cómo hijos se quejan de sus papás. Ellos no tienen la palabra de verdad, nosotros tenemos a Dios, tenemos el Espíritu Santo y Dios me ha dado la oportunidad también de poderles hablar a ellos mismos de qué es lo que necesitan. Hay muchas heridas en hijos y padres, pero hoy es tiempo de que tomemos la decisión y permitamos que Dios nos sane. El siguiente, que es acróstico del Padre, que se los quiero mostrar, está en Génesis 18, 17 y 19, estudiando ese texto, y es la P de paciente, la A de amoroso, la D de disciplinador y discipulador, la R de responsable y la E de enérgico. Paciente en contratiempos que tengas con tus hijos, que a veces somos difíciles, lo sé, porque hay veces que no queremos ceder y que nosotros tenemos la razón cuando ustedes tienen más experiencia, ¿no? Creo que les ha pasado. Amoroso, necesitamos abrazos. Está comprobado que cuando abrazamos a alguien, se liberan endorfinas que calman algún dolor o alguna tensión que estemos sintiendo. Y esto también equilibra el sistema nervioso. Entonces, abrácenos cuando estemos por ahí cerca de ustedes, abrácenos, nos encantaría sentir ese amor que viene de parte de Dios a nuestras vidas, es importante. Disciplinen, es importante también y manténganse en esa disciplina. Como lo escuchamos antes, no necesitamos papás amigos. Necesitamos papás que disciplinan, papás que nos guíen por el camino de Dios, papás responsables con todas las obligaciones que tienen para nosotros, papás enérgicos que se mantengan en esa misma decisión de no permitir que su hijo esté todo el tiempo en el celular, de marcar tiempos, de marcar tiempos de convivencia. Eso para nosotros es algo muy significativo porque también nos instruyen y nos disciplinan. ¿Sabían que si nosotros ahorita nos vamos a la cárcel y empezamos a preguntarles a todos los que están dentro por qué están ahí? La mayoría, si no es que todos, contestan que por padres ausentes, que porque no tuvieron una vida bonita, sino una infancia terrible. Y entonces, como papás, tienen la responsabilidad de que si conocen la palabra de Dios, deben guiarnos por ese camino de Dios. Y Dios al que ama disciplina, dice la Biblia. Y así ustedes, para ustedes, si ustedes disciplinan, significa que nos aman, pero manténganse en esa disciplina. Si nosotros empezamos a buscar por medio de este aparato, por medio de nuestras redes sociales, un abrazo virtual, una atención virtual, nos perdimos. ¿Saben por qué? Porque sí lo hay. Aquí sí hay algo que nos pueda satisfacer temporalmente, aquí sí hay atención y aquí sí hay hombres y mujeres que nos quieren engañar, diciéndonos que nos aman, pero nos llevan a otros lugares que no es el propósito de Dios. Existe la pornografía, existe aquí amigos que te dicen, tu papá no te quiere, pues vente conmigo a mi casa, aquí nos echamos unas cheves, ¿no? Aquí nos echamos unas cervezas y olvida todo tu dolor. Aquí sí lo hay. Entonces, papás, no permitan que nosotros podamos ir y acceder a este dispositivo que actualmente lo tenemos tan a la mano y buscar lo que no tenemos en casa. Ahora, así como Josías, hijos y papás, permitamos ser expuestos ante la palabra de Dios y ver qué onda, qué hay en nuestro corazón, qué nos está lastimando, en qué momento
se fracturó esa relación entre padres e hijos, y permitir al Espíritu Santo que llene ese vacío y que estemos dispuestos a poder permitir que el Espíritu Santo también nos guíe a pedir perdón, nos guíe a buscar restauración en nuestra familia. Queridos hermanos, papás, hijos, el momento preciso es ahora. No seamos gente que esperemos a que las cosas sucedan, seamos gente que haga que las cosas sucedan. Para ser sanos necesitamos reconciliarnos, padres con hijos, hijos con padres, y Jesús ya estableció este camino de reconciliación. Nos ha llamado a ejercer también un perdón ilimitado, y Jesús ya ganó nuestro perdón. Él fue a la cruz y venció y nos dio esa victoria también a nosotros. Si nosotros conocemos el perdón de Dios, también vamos a saber perdonar, y es evidencia que conocemos el perdón de Dios. La pregunta es, ¿quieres comenzar de nuevo? ¿Quieres ser sano? Necesitamos perdonar. Mateo 8:2-3 nos narra la historia de un leproso que llegó a Jesús y le dijo, si tú quieres, le dijo a Jesús, puedes sanarme. Y Jesús le contestó, sí quiero sanarte. Y esa es la respuesta que Jesús tiene para nosotros. Sí quiere sanarnos, sí quiere sanar esa herida profunda en nuestros corazones, sí quiere sanar ese pasado sin resolver en nuestras vidas. Dios sí quiere sanarnos. Un leproso era una persona herida, con llagas. Era imposible que hubiera un medicamento para que fuera sano, pero él tuvo un encuentro con Jesús y fue sano, y empezó un nuevo comienzo. Tú y yo necesitamos este nuevo comienzo en nuestra familia, en este reino, y Dios hoy nos está diciendo, sí quiero sanarte. ¿Y cuál va a ser nuestra respuesta? Te invito a que te pongas de pie allá en casita, si tienes la oportunidad de abrazar a tu familia, de abrazar a tus hijos. Si Dios te está hablando sobre aquello que necesitas perdonar, ¿sabes una cosa, joven? Necesitamos tomar la iniciativa. No esperar a que las cosas sucedan, a que papá venga y nos pida perdón porque él fue el que me lastimó. No, toma la iniciativa y pide perdón. Iniciemos un nuevo comienzo de sanidad y de reconciliación en nuestras familias. Vamos a terminar con un tiempo de oración.